siempre hacen posible todas estas actividades que tenemos. Me refiero entonces y saludo, por supuesto, a la siderúrgica de Huachipato, Somos Acero, Somos CAP. Un saludo especial a South Metal, especialista en ferroaleaciones y metales para la metalurgia. OTEC Asimet, gran auspiciador nuestro, agradecido, y llamo a todos a afiliarse al OTEC. Acuérdense que esto trabaja con el 1% para la capacitación de todo el personal, y eso es muy importante porque además se trabaja en forma absolutamente gratuita. Ese 1% le es reintegrado en forma total y absoluta en las declaraciones de impuestos. Saludar también a la Asociación Chilena de Seguridad, que quieren hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y a sus familias. Saludamos a Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo. OTEC Asimet, como ya lo decía, capacitando, sí, pero capacitando para hacer crecer a las personas. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones en temas financieros. Leitech Chile, Instituto de Desarrollo Tecnológico, agregando valor a su empresa. Y Gimse Industrial, porque cuidamos el acero. Finalmente está también Asimet Asesorías, apoyando la gestión de las empresas. A todos ellos muchas gracias y comparto con ustedes este saludo, esperando su preferencia, ¿ya? Hoy día tenemos un tema que es bastante contingente, que nos mueve a todos, que tiene que ver con el cambio climático, ¿ya? Hemos escuchado mucho, hemos leído mucho, y hoy día tenemos a dos expertos en el tema, don Rodrigo Ropert, Senior Counsel de Aniat Abogados, abogado de la Universidad de Chile, y Master of Law, ¿no es cierto?, con certificado en Derecho Ambiental en la Universidad de California, Berkeley. Cuenta con más de 20 años de experiencia en materias ambientales y regulatorias, especialmente en la industria de minería, energía agrícola e inmobiliaria. Lo acompaña también a Rodrigo Iván Poklepovich, Senior Counsel de Aniat Abogados, abogado de la Universidad Católica de Chile, especializa su práctica en materias ambientales y regulatorias y tiene amplia experiencia en litigios judiciales y en procesos administrativos ambientales, destacando su participación en múltiples juicios de responsabilidad por daño ambiental y procesos administrativos sancionatorios. Su trabajo profesional ha estado vinculado tanto al sector público como al privado. O sea, señores, tenemos aquí grandes expertos que nos puedan contar qué está pasando con el cambio climático, ¿no es cierto? Y que se va a complementar con una segunda charla que viene el jueves 30 a las 9:30, ¿no es cierto? Hay que ver las dos, la primera y la segunda parte, viendo cuáles son los riesgos y oportunidades del cambio climático para la industria, ¿ya? La idea es justamente ver en qué estamos peligrando, qué riesgos tenemos, a veces por ignorancia, con todo respeto, porque las normas han cambiado mucho, entonces no conocerlas a veces es un tema de que vamos menos rápido, estamos preocupados del día a día y el quehacer de nuestra industria, pero han ido cambiando algunas reglas y que pueden hacer peligrar nuestra existencia muchas veces. Así que riesgos y oportunidades del cambio climático para la industria, ¿no es cierto? Vamos a revisar ahora con Rodrigo e Iván, amigos de Asimet, por supuesto, así que a disposición de ustedes. Me imagino que al final daremos algún contacto, Rodrigo o Iván, ¿no es cierto? Por si alguien quiere hacer alguna consulta en privado, ¿no es cierto?, que pueda ser más delicada, a lo mejor. Ellos me han comentado que a diferencia de otras sesiones que hemos tenido, ellos prefieren ir escuchando las consultas e irlas resolviendo durante el desarrollo de esta videoconferencia. Así que a través del chat, ¿no es cierto?, las consultas y estos aportes que puedan hacer y que puedan servir para aclarar estas cosas. No quiero alargar más, el tema realmente es muy interesante. Acuérdense entonces, hoy esta primera parte y el jueves 30, ¿no es cierto?, o sea, la próxima semana, la segunda parte de riesgos y oportunidades del cambio climático para la industria. Estimados socios, estimados amigos, dejo entonces inmediatamente con ustedes a nuestros importantes asesores que seguramente nos van a aclarar muchas cosas. Rodrigo e Iván, por favor, les dejo el micrófono. Muy buenos días. Muy buenos días, Marcelo. Muchas gracias por la presentación. Es un honor para nosotros estar en Asimet, ¿no?, poder tener esta audiencia y poder compartir algunas ideas sobre... A ver, una precisión. En este primer día, esta primera charla,
se va a referir al tema ambiental, más tiene que ver con la normativa ambiental y su relevancia para la industria. Y la próxima charla va a ser sobre cambio climático, esa que es el próximo jueves 30. Sí, un poco más, esta primera charla es más introductoria, entonces nos pareció pertinente hacerla en primer lugar, y la próxima de cambio climático ya es una charla bastante más específica sobre los temas de la crisis climática y la normativa asociada. Así que voy a compartir pantalla para comenzar. Muy bien. Se ve bien la pantalla, ¿no? Como decía don Marcelo, estamos presentes acá, yo me llamo Rodrigo Rupert, soy abogado de Aninat Abogados, y también me acompaña Iván Poklepovich, que también es abogado de Aninat. La idea es hacer una presentación, nos vamos a dividir la presentación, la primera parte la voy a hacer yo, y la segunda parte Iván. Así que bueno, empezamos. El nombre de la presentación es Revisión y Actualización de la Normativa Ambiental y su relevancia para la industria. Estamos en una época de mayor regulación, de mayor presión para las industrias, de cumplimiento de la normativa, entonces nos parece muy interesante ver en que el estado actual, sobre todo de la normativa que está en desarrollo y que va a aplicar a la industria en los próximos años. El temario, queríamos hacer a modo introductorio, referirnos a lo que está haciendo ACIMET en materia de desarrollo industrial. O sea, hay un proceso de industrialización en curso que interesa mucho a ACIMET. Entonces vamos a referirnos a eso en primer lugar. Vamos a seguir con algunos impactos ambientales de la industria, porque toda la regulación responde precisamente a los impactos ambientales, de manera de internalizar esos impactos a través del cumplimiento de las normas. También nos vamos a referir a las prioridades del gobierno en esta materia. Vamos a hacer algunas referencias al sistema de evaluación de impacto ambiental, que tiene gran importancia para el desarrollo industrial del país. Y después en la segunda parte nos vamos a referir específicamente a la agenda normativa, que son las normas que están en desarrollo y que es muy importante conocerlas para prepararse con anticipación a su cumplimiento. Entonces, revisando la información de ACIMET, aparece la Estrategia Industrial para Chile en 2030. Es muy interesante porque releva la importancia del desarrollo industrial para el crecimiento del país. Entonces, desde este punto de vista, felicitar a ACIMET por estar impulsando el desarrollo del país en el área metalmecánica y de metalurgia. Dentro de la estrategia industrial encontramos que hay dos pilares de focalización importantes referidos a temas ambientales y de sostenibilidad. El primero es la relación con las comunidades. Ese es un foco muy importante actualmente en toda la actividad industrial. Lo vemos como un eje importante y es una instancia muy relevante, sobre todo porque las industrias originalmente estaban muy comúnmente fuera de la ciudad, y con el crecimiento de la ciudad empieza a haber una interacción mucho más completa con las industrias, y hay que tener una relación permanente. Y también como foco o pilar de focalización está el crecimiento verde. El desarrollo industrial requiere implementar acciones de sustentabilidad, de cumplimiento ambiental, de relación con la sociedad, y en ese sentido todos los criterios ESG y el cumplimiento ambiental aparecen como un elemento fundamental en esta industrialización. Dentro de las propuestas que establece el plan de la estrategia industrial, nos llamó la atención el foco que se coloca en esta propuesta, que es un poco toda la problemática que tiene que ver con el cumplimiento ambiental o las diferencias regulatorias entre los distintos países, donde la mayor regulación en Chile tiende a tener una importancia competitiva hacia la industria nacional, que le resta competitividad, sobre todo con los países que tienen menores exigencias ambientales y laborales. Entonces ese es un foco ambiental donde los tratados de libre comercio juegan un rol importante,
y creo que es un tema a desarrollar hacia adelante. Dentro de los impactos ambientales de la industria, el primero, y tal vez que ha focalizado toda la acción regulatoria, son las emisiones atmosféricas. En esta gráfica se muestra la composición de las emisiones al aire de material particulado, de dióxido de nitrógeno, de dióxido de carbono y dióxido de azufre. Como podemos ver, las fuentes puntuales, que es el color verde, muestra las principales emisiones asociadas a los contaminantes. También hay una explicación de los distintos contaminantes asociados a las fuentes puntuales. También se menciona la combustión a leña residencial, que tiene más que ver con el material particulado, y lo que se refiere a industria es el NOx, el dióxido de carbono y dióxido de azufre. Luego tenemos los efluentes. En caso de efluentes, ahí se ven los distintos contaminantes al agua, que descargan principalmente al mar y a las aguas continentales. En color verde se muestra la descarga de aguas continentales, y en color rojo al océano, al mar. Luego tenemos los residuos. Aquí se puede apreciar la cantidad de residuos no peligrosos y peligrosos que se generan, principalmente. Esta es una imagen que muestra la totalidad de los residuos generados. En color verde se muestran los residuos no peligrosos industriales, y en color rojo los residuos peligrosos municipales, que son los domiciliarios. O sea, y se puede apreciar que son alrededor de 9 millones de toneladas anuales. En el gráfico se muestra el 2015 al 2020, se ha mantenido más o menos parejo, y 8 o 9 millones de toneladas anuales del sector industrial. En el caso de residuos peligrosos, es el color celeste arriba, es una cantidad mucho menor. Después tenemos las denuncias por ruido. Esto nos interesó colocarlo porque había un aumento significativo en las denuncias por ruido, y la actividad productiva, que es el color rojo, muestra que también tiene una relevancia importante en el universo total de denuncias por ruido. También las actividades de faenas constructivas tienen una importancia relevante, y las actividades de esparcimiento, que estamos hablando de discotecas, de centros nocturnos, ese tipo de cosas, genera hartas molestias por ruido. Después tenemos las denuncias por olor. También hay un aumento significativo en las denuncias por olores. Hay algunas normas de emisión que se están dictando al respecto, y demuestra, ahí el 2021 se muestra el aumento significativo en las denuncias, siendo la región metropolitana donde se genera la mayor cantidad de denuncias. Esto que estamos mostrando muestra los impactos ambientales de la industria, y es precisamente donde se va a focalizar la regulación que vamos a ver más adelante. Nos pareció también relevante mostrar la evolución de la certificación ISO 14001, que es una certificación que implica desarrollar un sistema de gestión ambiental al interior de la empresa. Dentro de la gestión ambiental, uno de los elementos importantes es el cumplimiento regulatorio. Y aquí vemos que el 2017 hay un pic en el número de empresas certificadas, alrededor de 1.200, 1.300, y el 2020 baja un poco a alrededor de 800 empresas certificadas. Sería interesante saber en ACIMET cuántas empresas están certificadas o cuáles están en proceso de certificación, que es una buena instancia para mejorar el desempeño ambiental en general. A nivel internacional, podemos decir que Chile está más o menos en el 5º lugar en certificaciones ambientales, ¿no? Obviamente después de Brasil, Colombia y México. Chile tiene una cantidad de certificaciones relevante, pero hay un margen todavía para crecer. O sea, creemos que una buena iniciativa para las empresas sería empezar a pensar en una certificación a nivel industrial, ¿no? Vamos a pasar ahora a las prioridades y compromisos del gobierno. En esta materia, el Ministerio de Medio Ambiente ha sido bien activo, ¿no? Con el cambio de gobierno se genera una especie de cambio de paradigma, ¿no? Hay al menos una declaración de que este es un gobierno ecologista, ¿no? que va a relevar el tema medioambiental,
que se va a incorporar como parte importante del desarrollo, y eso muestra que tal vez que en el proceso constitucional que fue el año pasado, un poco la intención de incorporar los temas ecológicos, los temas ambientales, se vio una forma de incorporarlo que cambiaba un poco a lo que estábamos acostumbrados, y en ese sentido hay una declaración expresa de cambiar el paradigma de desarrollo, que de alguna manera llama la atención que no hay un foco en el desarrollo sostenible, tratando de incorporar o compatibilizar la protección ambiental, los temas sociales con el desarrollo económico. Eso se echó de menos en la propuesta constitucional anterior. Entonces, dentro de los principales hitos, es muy importante el Acuerdo de Escazú. No sé si lo han escuchado, pero tiene que ver con el cumplimiento de los derechos de acceso a la información, de acceso a la justicia ambiental y participación ciudadana. Entonces, toda la política del gobierno, la nueva regulación está de alguna manera relacionada con este Acuerdo de Escazú. Va a haber mucha más transparencia, al menos esa es la intención, mucha más participación ciudadana, tratando que haya una incidencia real de la sociedad civil en toda la regulación. Un punto importante también es la aprobación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es un anhelo o es una normativa que está hace 10 años en el Congreso y es una de las carencias que tiene el sistema ambiental chileno. Entonces hay una prioridad en que este proyecto de ley se apruebe lo antes posible. Después tenemos la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático. Ese es un tema que no me voy a referir ahora porque va a ser materia de la próxima presentación el próximo jueves. Ahí vamos a ver con detalle todas las oportunidades y riesgos del cambio climático, viendo específicamente la normativa, la Ley Marco de Cambio Climático, la Ley de Eficiencia Energética, los impuestos verdes, la regulación específica que está orientada al combate del cambio climático. Después, una prioridad del gobierno que se está viendo en todas las iniciativas que se están desarrollando es la economía circular. Aquí hay un foco importante, no solo a través de la ley REP, sino que a través de múltiples iniciativas. Hay una hoja de ruta de economía circular que se está tratando de impulsar que las empresas de alguna manera haya este cambio de la economía lineal a la economía circular. Hay una recirculación de materiales, de productos, de residuos, ¿no? Vamos a verlo un poquito más adelante en más detalle. Y también están los procesos de transición justa, donde tal vez el tema de las zonas de sacrificio es un tema relevante. Cómo abordar el tema de las zonas de sacrificio que han tenido una actividad industrial por muchos años, ahora como les decía antes, con comunidades que se han desarrollado en estos entornos industriales, y cómo podemos enfrentar estos temas a través de una descontaminación y con participación ciudadana. Entonces, en economía circular, como les decía, quería detenerme un poco. Está muy enfocada en todo el tema de tratamiento de residuos. Cómo eliminar los residuos y contaminación desde el diseño, cómo mantener los productos y residuos en uso, cómo regenerar los sistemas naturales. Esos son los focos de la economía circular, y creemos, bueno, me imagino que muchos de los asistentes están desarrollando iniciativas en esta línea. Esta es una iniciativa a nivel mundial. O sea, hay muchas convenciones, hay mucha regulación en la Comunidad Europea y en Estados Unidos sobre el tema, que tiene el foco en disminuir los residuos y reincorporarlos a la cadena productiva. Un poco tiene que ver con el agotamiento de los recursos naturales y un desarrollo más eficiente del proceso productivo. Hay una hoja de ruta por un Chile circular. Esta se dictó el 2020, tiene metas específicas al 2030 y al 2040, y aquí tal vez destacar asociado a la economía circular, a los empleos verdes, hay una meta muy importante de generación de empleo. O sea, se asume que con las energías renovables no convencionales, con temas de todos los negocios asociados a la gestión de los residuos, va a haber un importante aumento en los empleos verdes y en el desarrollo de estas nuevas actividades.
Y bueno, las otras metas están muy relacionadas con la disminución de los residuos, sobre todo considerando que la tasa de reciclaje, de recuperación de residuos en Chile es muy baja. Entonces hay una importante, un interés en que los residuos se disminuyan y pueda haber un aumento importante en la recirculación de los residuos. Hay algunas iniciativas público-privadas que me interesa comentar, tienen que ver con los acuerdos de producción limpia, que los lidera la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Y esto es muy interesante porque permite definir acciones concretas, y las empresas que suscriben estos acuerdos se comprometen, hay un monitoreo, hay una auditoría de cumplimiento, y hemos visto en temas de economía circular, está el acuerdo de producción limpia, cero residuos a eliminación, que son metas que se han propuesto varias empresas. También es una iniciativa importante que las empresas de ACIMET debieran o podrían empezar a trabajar en ello. Este acuerdo de producción limpia es de 2018 y alrededor de 400 empresas se han inscrito. Es bastante amplia la convocatoria. Y después, un poco tratando de ampliar el foco de los residuos, está el acuerdo de producción limpia, el APL de transición hacia la economía circular. Esto ya tiene que ver con establecer métricas para las empresas de circularidad. Entonces también es una iniciativa de 2021 que también creemos que es una buena instancia para que las empresas puedan implementar. Como podemos ver, hasta lo que hemos hablado tiene que ver mucho con políticas públicas, con políticas público-privadas, y ahora vamos a seguir cómo la regulación ha respondido a esta realidad, ¿no? Porque la regulación tiende a ir en segundo lugar, o sea, tiende a adecuarse, a tener una reacción frente a los cambios sociales que se están produciendo, pero también a veces generan cambios. Y vamos a ver ahora que, por ejemplo, la ley REP, que es una instancia, una ley que tiene su origen en Europa. Actualmente hay muchos casos de sistemas REP en el mundo. Chile en 2016 dicta esta ley con el objeto de aumentar los niveles de reciclaje, de valorización de los residuos. ¿Y cómo lo hace? Un poco cambiando el paradigma. Tradicionalmente los que generan los residuos son los responsables de su disposición. En este caso se cambia esa regla y se le entrega al productor, que es el que pone el producto en el mercado, el que tiene que después organizar la recuperación de esos residuos. En ese sentido, los productores en general son los importadores o los productores nacionales, los fabricantes nacionales de los productos. Ustedes deben saber que hay 6 productos prioritarios. Esencialmente estamos hablando de envases de embalaje, estamos hablando de neumáticos, aceites lubricantes, baterías, artículos eléctricos y electrónicos. Entonces, si usted es importador de alguno de estos productos o vende productos envasados o embalados, tiene que cumplir con la ley REP. Me entiendo que muchas de las empresas de ACIMET están en esta condición, entonces están en procesos de cumplimiento de la ley REP. ¿Y cómo se cumple? A través de un sistema de gestión. Están formándose varios sistemas de gestión para estos distintos productos, entonces el productor tiene que inscribirse en nuestro sistema de gestión, tiene unos costos asociados, y este sistema de gestión es el que se encarga de organizar la recuperación y la valorización de los residuos. Ahí se puede ver el esquema general. No me voy a detener tampoco en la ley REP, porque eso daría para otra presentación. Sí destacar que a mí, en mi opinión personal, es una ley súper compleja. Y pensar solamente que el 2016 se dictó y estamos ahora en el año 2023, el primer año de cumplimiento de los 2 primeros productos prioritarios, ha requerido mucho esfuerzo de la administración y de los administrados, ¿no? Entonces es un esfuerzo muy significativo que ha generado o está generando un cambio importante en cómo se tratan los residuos, los productos, los residuos, pero estamos en una etapa de implementación. Todavía esto es un proceso largo de 10 años, entonces hay que decir que mucho esfuerzo y los resultados están por verse.
Aquí tienen el estado de cumplimiento para cada uno de los envases y embalajes que entra en vigencia en septiembre de 2023 la ley REP. El neumático ya entró en vigencia en enero del 2023 y los otros productos prioritarios están en elaboración de los anteproyectos de metas. Un poco para que tengan claro, el trabajo regulatorio tiene que ver con definir cuáles son las metas de recuperación de cada uno de estos productos prioritarios. Y ahí es interesante porque se han generado instancias público-privadas de participación. Entonces, en el proceso regulatorio se generan unos comités operativos ampliados donde participa el sector público. Y se genera una mesa de aproximadamente 30, 40 personas donde se aportan antecedentes y se va generando unas metas que sean realistas. Porque si yo, en el sentido que si yo pongo en el mercado una cantidad X de productos, por ejemplo, de envases y embalaje, tengo que después recuperar un porcentaje de esa cantidad que puse en el mercado. En el caso, por ejemplo, de los plásticos envases de embalaje, tengo que recuperar el primer año un 5% de lo que puse en el mercado y así va aumentando sucesivamente. Después creemos importante referirnos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Este es el principal instrumento de gestión ambiental en Chile. Tiene ya aproximadamente 30 años de funcionamiento. Todos los grandes proyectos de inversión tienen que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ha sido muy criticado últimamente, sobre todo por los tiempos que demora la tramitación de los proyectos y la excesiva judicialización. ¿Ah? Eso se ve todos los días en los diarios. Creemos que son críticas que son adecuadas. O sea, efectivamente vemos en algunos proyectos, sobre todo en los proyectos más polémicos, una excesiva judicialización, se obtiene la resolución de calificación ambiental, después se presentan recursos, se anula la resolución, se retrotraen los procesos, y eso genera que haya una evaluación lenta y genera mucha incertidumbre en las inversiones. Pero destacar que es, a nuestro juicio, un instrumento que ha funcionado bien. Primero hay que tener claro qué proyectos ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. En esto hay una lista taxativa de proyectos, es más o menos objetivo, ¿ah? Si yo estoy dentro o fuera de los umbrales. Entonces, en ese sentido, el sistema chileno pasa por una primera etapa por si yo ingreso o no al sistema de evaluación de impacto ambiental, y en una segunda etapa si es una declaración de impacto ambiental o un estudio. Y eso está relacionado con los impactos, con la significancia de los impactos que genera el proyecto. En los casos de proyectos que generan más impacto ambiental, se tiene que presentar un estudio de impacto ambiental. En todo caso, la gran cantidad de proyectos ingresa como día. Estamos hablando del 95% aproximadamente. Y solo el 5%, que son los grandes proyectos, sobre todo los mineros, están entrando como estudio de impacto ambiental. Y la diferencia fundamental es que en el estudio de impacto ambiental hay un reconocimiento que el proyecto genera impactos ambientales relevantes y tienen que definirse medidas de mitigación, compensación y reparación. Las vías, por el contrario, no tienen esa parte es en el fondo una declaración que establece que el proyecto no genera impactos significativos. Y muy importante señalar que actualmente la participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental tiene que ver con los estudios de impacto ambiental, que ahí es obligatoria, y en las vías solamente aquellas en que se solicita expresamente por la comunidad la participación ciudadana, se abre un proceso de participación ciudadana. O sea, no está en todas las declaraciones de impacto ambiental. Y tal vez hacer una mención a la calificación, a la resolución de calificación ambiental, que se critica mucho que es una decisión política o una decisión técnica. Yo diría que es una decisión técnico-política. ¿Ah? O sea, requiere una decisión política en el sentido que es una toma de decisión de un aspecto que tiene incidencia, que aprobar o rechazar un proyecto en la comunidad, pero que tiene que estar fundada técnicamente. ¿Ah? En ese sentido, la decisión es una mezcla de las dos cosas. ¿No? Importante para ustedes en ACIMET saber qué proyectos industriales ingresan al CIA, porque no todos los proyectos ingresan.
Una primera disposición es que ingresan los proyectos que se ejecutan en zonas latentes o saturadas. En general, estos proyectos, como la región metropolitana, es una zona declarada saturada por material particulado fundamentalmente, tienen que ingresar los proyectos, pero no todos los proyectos, sino aquellos que cumplen ciertos requisitos. Y uno de esos requisitos es que se ejecute en una zona de más de 7 hectáreas. El segundo criterio de ingreso son las instalaciones fabriles, y ahí entran derechamente las empresas metalúrgicas, pero tampoco son todas las empresas o todos los proyectos, son aquellos que tienen dimensiones industriales. ¿Ah? Y efectivamente el criterio para definir cuándo tiene dimensiones industriales es el más de 2000 kVA. O sea, si la potencia eléctrica del proyecto son más de 2000 kVA, tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero hay una excepción, salvo que se ubique en un loteo industrial, una zona industrial definido por el instrumento de planificación territorial. Entonces, en ese sentido, es muy importante que los proyectos se ubiquen en zonas industriales, porque en ese sentido solamente los que tienen más de 2000 kVA, bueno, y en realidad sí, más de 2000 kVA y que no se emplace en una zona una zona industrial. También hay algunas letras específicas que, por ejemplo, la producción y manejo habituales de sustancias peligrosas, si cumplen con ciertos umbrales también, tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Para que tengan una visión más o menos de la estadística de los proyectos ingresados al sistema, están hasta la fecha, tenemos el año 2023, han ingresado 98 proyectos. Y aquí, tal vez destacar que las instalaciones fabriles son bastante pocas. O sea, este año han ingresado tres instalaciones fabriles, y en general, en total, hay 83. O sea, eso demuestra que las empresas metalúrgicas en general no han ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental por estar bajo los umbrales de ingreso. ¿Ah? También sería interesante tener el feedback de ustedes de si les ha tocado tramitar proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental o no. Entonces, todas estas dificultades que ha presentado el sistema de evaluación de impacto ambiental ha generado, y diría que cada vez que cambia el gobierno, se impulsan modificaciones o proyectos de modificación al sistema de evaluación, y precisamente en este nuevo gobierno ya se anunció una reforma al sistema que tiene por objeto mejorar la tramitación. Quizás el cambio más importante que se está planteando, porque actualmente la decisión de calificar un proyecto lo tiene las comisiones de evaluación ambiental regionales, que están lideradas por el exintendente, que es el delegado presidencial actualmente, y los seremis de los distintos servicios públicos. Entonces, una posible cambio, reforma, es eliminar estas comisiones de evaluación y que sea el mismo servicio de evaluación ambiental el que califica los proyectos. Y enseguida también eliminar el comité de ministros, ¿ah? En el sentido de que la apelación o las reclamaciones a las decisiones de la Comisión de Evaluación Ambiental ya no sean decididas por el comité de ministros, sino que sean decididas por el mismo servicio de evaluación ambiental en una segunda instancia, que es a través de la dirección ejecutiva. En ese sentido, creemos que se puede reforzar más la mirada técnica del servicio de evaluación ambiental, en desmedro de la decisión más política, más partidista, que tiene a veces, genera mucha desconfianza e incertidumbre en las decisiones. Finalmente, en esta primera parte, creemos importante referirnos a la Superintendencia de Medio Ambiente. Es la instancia o es el órgano que fiscaliza los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Todo el cumplimiento de las RCA lo fiscaliza la Superintendencia de Medio Ambiente. No solo los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, sino también las distintas normas, las normas de emisión, las normas de calidad y los planes de prevención y descontaminación ambiental. O sea, si ustedes están sujetos a normas de calidad, a normas de emisión o planes de descontaminación, es probable que tengan fiscalizaciones de la Superintendencia de Medio Ambiente. Y de alguna manera genera preocupación en las empresas porque las multas son muy altas. O sea, se dividen las multas en infracciones gravísimas, graves y leves, y
hay multas hasta 10.000 unidades tributarias anuales, lo que ha generado multas muy, muy importantes a algunos proyectos. Si ven ahí la estadística, hay un aumento importante de las denuncias, hay un importante aumento de la fiscalización, aunque se critica también que la superintendencia tiene poco presupuesto, es una de los temas que se están discutiendo, aumentar el presupuesto de la superintendencia, ha aumentado la actividad de sanción y cumplimiento, y para que ustedes sepan, en caso de tener una fiscalización o un inicio de cargo, procedimiento sancionatorio contra alguno de sus proyectos, pueden presentar un programa de cumplimiento. Y eso implica reconocer la infracción, pero te evita, si logras la aprobación de este programa, te evita la aplicación de una sanción. Eso es a modo introductorio diría, el sistema, que cómo está funcionando actualmente. Es un sistema que a partir del 2010, con el ingreso de Chile a la OCDE, se ha potenciado. O sea, hay una idea de aumentar los estándares regulatorios. El tema de la OCDE ha sido un hito importante. De hecho, Chile tiene evaluaciones ambientales de la OCDE cada cierto tiempo. Este año, precisamente en 2023, hay una evaluación. Entonces, mucha de la regulación chilena está enfocada en la regulación europea. Entonces, ahora voy a dejar a Iván para que siga con la presentación, haciendo una referencia específica a la evolución normativa que está en desarrollo y que los va a afectar en los próximos meses y años. Así que, Iván, te doy la palabra. ¿No se escucha? Sí. No, muchísimas gracias, Rodrigo, y muchas gracias, Marcelo, y a todos los que están participando de esta presentación. Bueno, siguiendo con esta presentación, a mí me gustaría destacar algunos aspectos más regulatorios relevantes que son para la industria. Rocea un poquito, Rodrigo, por favor, la anterior. Sí. Sí, no, en esta evolución normativa que ustedes pueden ver, nosotros queríamos destacar las principales normas y hitos normativos hasta la actualidad. Entonces, empezando de normas antiguas como el Código Sanitario, que obviamente es aplicable a todo tipo de industria, podemos ver la Constitución Política, y normas relevantes como la Ley de Gases y Medio Ambiente, que se refería a Rodrigo, principalmente con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento, y luego pasando con normas también relevantes en materia laboral, por ejemplo, para la industria, el Decreto Supremo 594, en materia de residuos peligrosos también, que se pretende modificar en una norma del año 2003, el Reglamento de Residuos Peligrosos, y que todavía no ha sido, que está en evaluación todavía la modificación de esa normativa. Entonces, como decía Rodrigo también, Chile ingresa a la OECD el año 2010, y ahí se produce un hito realmente relevante, porque evidentemente hay un diagnóstico de debilidades en materia ambiental, y por eso es que surge y se crean organismos e instituciones nuevas, con el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente. Esto hace 13 años, ¿no? Recién. O sea, son instituciones más o menos nuevas. Los tribunales ambientales, evidentemente, hasta que llegamos a las nuevas normativas, las normativas modernas, podríamos decir, la ley del plástico, la ley REP, la responsabilidad extendida del productor, y finalmente la ley de cambio climático del año pasado, que en el fondo establece, bueno, la prioridad número 1 para el gobierno en este momento, que es en el fondo la adaptación del país y la mitigación del cambio climático y la resiliencia del país ante el cambio climático, que la próxima semana Rodrigo se va a referir en una presentación especial. Dale, por favor. Bueno, en cuanto a la normativa, que puede ser relevante para la industria y que en este momento está en revisión y actualización, nosotros queríamos destacar que en realidad el Ministerio, a través del Ministerio del Medio Ambiente,
su rol fundamental es establecer las políticas, los programas, los planes y principalmente las normas que se deben aplicar en materia ambiental. Y para ello se le ha encomendado legalmente que establezca un programa de regulación ambiental, ¿no? Y para el bienio 2022-2023 se estableció un programa de regulación ambiental que establece las prioridades normativas que debería alcanzar el Estado de Chile a través del Ministerio del Medio Ambiente. Y así, para este año y para el próximo, se establecen ciertas prioridades normativas y que el Ministerio del Medio Ambiente debe rendir cuenta anualmente. Es necesario destacar respecto a este programa de regulación ambiental que aquí lo que se trata es de una intención del Estado de Chile de crear nuevas normas o revisar normas, ¿eh? Y en esto de crear nuevos instrumentos o revisar instrumentos que están, bueno, se admite la posibilidad de que esta creación de normas pueda exceder el año 2023 o bien terminar su tramitación en el año 2023. Y también respecto de las revisiones o actualizaciones de normas, programas o instrumentos de gestión ambiental, lo mismo, es decir, hay revisiones que van a terminar en el bienio 2022-2023 y otras que probablemente no lo hagan. Y eso se destaca claramente en esta resolución que consagra este programa de regulación ambiental. Las normas que vamos a ver ahora están contenidas principalmente en este programa de regulación ambiental, por lo tanto constituyen prioridades para el gobierno que probablemente serán aplicables a la industria, en este caso también obviamente a la industria metalúrgica. Como por ejemplo, el gobierno está revisando actualmente el Decreto Supremo 90, es decir, la norma de emisión de descarga de residuos industriales líquidos, aguas marinas y continentales superficiales. En este momento, en la tramitación, bueno, empezó hace mucho. Esta norma de emisión es del año 2001 y nunca había sido revisada. Se inició un proceso el año 2006, pero ese proceso, la verdad que no siguió adelante y se tuvo que dejar sin efecto el año 2020. O sea, se inició una nueva tramitación. Obviamente no se dejó de lado toda la información que se había recopilado durante casi 15 años. Pero bueno, esto un poco denota las complejidades que tiene la elaboración de determinadas normas cuando hay tanto interés involucrado. Bueno, en definitiva, en 2021 se aprobó el anteproyecto de revisión de la norma de descarga de residuos industriales de aguas marinas y continentales, y en este momento se encuentra pendiente de elaboración del proyecto definitivo, ¿ah? Que se espera que sea dictado y entre en vigencia la nueva norma del Decreto Supremo 90 en el bienio, es decir, este año básicamente, ¿no? Porque ya el 2020 ya pasó. Las principales modificaciones, sin entrar mucho en detalle, y tampoco sería oportuno porque todavía no conocemos ni siquiera el proyecto definitivo, eso es la base del anteproyecto del Decreto Supremo 90, es que las principales modificaciones es que se establecen algunas excepciones, es decir, en relación al ámbito de aplicación, excepciones como, por ejemplo, que no se aplica el Decreto 90 a las aguas de contacto, a los drenajes de agua lluvia, a las descargas de fuentes difusas o móviles. Entonces hay una alteración del ámbito de aplicación. También hay unos ajustes e incorporación de nuevas definiciones. Se precisa aún más el concepto de fuente emisora, que es clave en este aspecto y que la actividad industrial podría objetar esa calificación. Y el concepto de zona de protección del litoral, porque como se descargan agua al mar, al océano, bueno, hay distintos límites y esto es relevante para la zona de protección del litoral. Se incorporan nuevos parámetros, se modifican algunos valores límites, se incluyen los estuarios dentro del ámbito territorial de aplicación de la norma, que no existían antes, solamente se regulaban las descargas a ríos, lagos y al mar, básicamente, pero ahora se incluyen también los estuarios. Y también hay cambios en el control de la norma en relación al monitoreo y cumplimiento. Se detalla específicamente ahora que la fiscalización,
el cumplimiento de la norma será encargada a la Superintendencia del Medio Ambiente, como corresponde a todas las normas de emisión actualmente. ¿Ah? Entonces eso es lo principal respecto al decreto supremo 90. Rodrigo. También está en revisión, y se pretende también terminar en este año, la revisión del decreto 38, o sea, en relación a la norma de emisión de ruidos. ¿Ah? Este también recién se acaba de aprobar el anteproyecto, y en este momento está en consulta pública la revisión de esta norma de emisión de ruido. ¿Ah? Entonces, el mensaje también para la industria y para ustedes es que, bueno, si tienen la intención, podrían incluso participar en este proceso de consulta pública y hacer observaciones, si es que consideran que la norma de ruido amerita comentarios, en fin, esta revisión que se está haciendo. Del anteproyecto que existe hasta el momento, las principales modificaciones se refieren a la explicitación de la fuente de ruido que regula la norma. ¿No? Se concretizan más, o sea, se detallan más cuáles son las fuentes que se regulan, la fuente de ruido. Aumenta la exigencia respecto a las emisiones en zona rural, que en algún momento, o con la norma actual, son más laxas, pero bueno, se las pretende hacer más exigentes en la zona rural. Se fortalecen también los métodos de verificación del cumplimiento normativo a través del fortalecimiento de las mediciones y los monitoreos que se deben hacer a la fuente emisora, y también existe un control preventivo para las faenas constructivas. Una mayor cantidad de denuncias que se producen en la Superintendencia del Medio Ambiente en materia de ruido es por faenas constructivas, actividad inmobiliaria, básicamente. Y por lo tanto, al ver este problema, se detectó que era necesario realizar, o sea, actualizar la norma en el sentido de entregar este control preventivo, es decir, que las empresas puedan lograr acreditar que sus actividades, sus faenas no están produciendo los ruidos que excedan la norma. ¿No? Entonces, esa es una novedad que contempla el anteproyecto de la norma. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que dice el proyecto definitivo, pero lo importante es que esta norma está siendo revisada, la norma de ruidos, para hacerla más exigente y actualizar alguna terminología. Otra norma relevante, que esta es una norma nueva que se decidió dictar, se refiere a la emisión, la norma de emisión, es decir, que se mide en la fuente misma para calderas y procesos de combustión. En este momento se ha demorado la aprobación de este proyecto en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que es la última etapa de tramitación administrativa de este tipo de normas. Y en general de todos los instrumentos de gestión ambiental que no sean el sistema de evaluación de impacto ambiental. Una vez que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprueba la norma, bueno, pasa a la Contraloría para que se tome razón y se dicte el decreto correspondiente. Esta norma de emisión, como les digo, es una norma nueva y que se pretende, o sea, se anhela que pueda aprobarse este año, pero se ve difícil porque ha tenido sus complejidades desde el momento en que ya ha remitido al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, es decir, el último trámite del 2018, entonces ya han pasado 5 años y no ha habido mayor novedad o movimiento en este tema. Pero en todo caso, los principales contenidos son que se aplica a calderas existentes mayores de 1 megawatt en los sectores industriales y comerciales y a calderas nuevas. Ese es el ámbito de aplicación. Luego, ¿qué se regula? ¿Qué contaminantes se regulan? Son material particulado, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y mercurio, que son las principales emisiones o contaminantes que se emiten desde esta fuente. Y lo otro relevante es que se aplica en zonas no sujetas a planes de contaminación, ya que los planes de contaminación evidentemente deberían regular la emisión de las calderas, porque obviamente tienen por objeto controlar y disminuir, recuperar los niveles de contaminación que se generan
a través de este tipo de fuentes. Y las calderas obviamente generan importante contaminación en la zona urbana. Entonces se aplica en zonas no sujetas a planes de contaminación y por lo tanto tiene un carácter preventivo. Otra norma nueva que se pretende aprobar este año, y probablemente se haga porque se acaba de aprobar por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, es la norma primaria de calidad de aire para compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Esta norma tiene prioridad y por lo tanto se estima que debería aprobarse luego y entrar en aplicación luego. Tiene su origen en el caso, si ustedes se acuerdan, del año 2018 en Quintero Puchuncaví, en que hubo eventos de contaminación que, bueno, fue muy noticioso en ese momento. Bueno, produjo evidentemente intoxicaciones en la gente ahí, niños, mujeres embarazadas, principalmente por las más afectadas, y adultos mayores. Y se inició un recurso de protección, ¿ah? Que fue muy relevante en su momento, y que la Corte Suprema determinó que se debían realizar una serie de medidas ahí, y entre ellas, medir los compuestos orgánicos volátiles, que no existía ninguna norma, no existe ninguna norma actualmente en Chile. Ahora, estos compuestos orgánicos volátiles generalmente se dan en el ámbito de la quema agrícola o la industria petroquímica, fundamentalmente son las que generan este tipo de compuestos, que son los llamados BETEX, es decir, benceno, tolueno, etilbenceno y sileno, ¿ah? Que son principalmente el benceno, que es cancerígeno, ¿ah? Y a nivel internacional es el más peligroso y el más tóxico, y es el que ha sido regulado también a nivel internacional. Por lo tanto, acá en Chile, si bien había el plan de descontaminación de Quintero y Puchuncaví, también ordenaba ejecutar o tramitar una norma sobre este tipo de contaminantes. Finalmente la autoridad decidió, por falta de información sobre los otros compuestos, regular solamente el benceno, ¿no? Entonces esta norma regula el COP-benceno, que es el que ha sido regulado internacionalmente y el que, como digo, es el más cancerígeno. Y se regula la concentración anual del benceno en 3 microgramos por metro cúbico, que es una norma exigente, ¿ah? En general, la norma en países europeos, por ejemplo, es de 5 microgramos por metro cúbico, y 3 microgramos por metro cúbico se aplica en Japón, por ejemplo, ¿ah? Así que es una norma realmente que da cumplimiento al plan de descontaminación que lo generó, es el plan de descontaminación de Quintero Puchuncaví, que obviamente esta norma primaria es aplicable a todo el país. Las normas primarias y secundarias, o sea, las normas primarias de calidad se aplican en todo el país, no así las normas de emisión y otras normas que pueden ser puntuales. Otra cosa relevante de esta norma es que se incluyen niveles de emergencia ambiental, es decir, si es que se sobrepasa la norma, evidentemente hay una gestión de riesgo, de episodios críticos para que no haya mayores problemas a la salud de las personas. Y se define un programa de monitoreo para todos los compuestos BETEX. Ese es el programa de monitoreo común, ¿ah? No solo, si bien se regula específicamente el benceno, el programa de monitoreo los comprende a todos, porque se entiende que regulando el benceno también se regula a los demás, que de alguna manera también tienen una misma fuente, ¿ah? ¿Está, Rodrigo, por favor? Bueno, también es prioridad del gobierno la norma primaria de calidad de ruido. Ahora, este es un instrumento nuevo. Como vimos, existe la norma de emisión de ruido, que se mide en la fuente. Ahora, esta norma primaria de calidad ambiental tiene por objeto asegurar o proteger la salud de las personas, y en un ámbito mucho más grande, es decir, a nivel nacional. Pero las normas primarias de calidad de ruido, en el fondo, tienden a asegurar ciertos niveles de contaminación, en este caso acústica, en el ambiente, ¿eh? En el ambiente. Por lo tanto, no es responsabilidad única de una fuente en particular, como son las normas de emisión. Aquí la idea es regular niveles de contaminación acústica en general en ambientes determinados, ¿eh? Como por ejemplo la región metropolitana. Ahora, esta norma
inició su tramitación en el año 2001 y en este momento está en proceso de elaboración del anteproyecto, por lo tanto todavía no hay información sobre el contenido, principalmente de esta norma, pero de acuerdo al Ministerio del Medio Ambiente existiría intención de regular el ruido a través de una norma primaria, aunque exceda el periodo de este año, ¿no? Bueno, también hay, en este caso, la norma de calidad primaria para dióxido de nitrógeno se trata de una revisión del Decreto Supremo 114 del año 2002, ¿no? Y aquí se realizó ya también para esta revisión y actualización de la norma de calidad primaria para este contaminante, se realizó terminó hace poco, el 14 de marzo del año 2020, de este año, y se encuentra pendiente de elaborar el proyecto definitivo. Y aquí las principales modificaciones que se hacen es aumentar la exigencia en cuanto a los valores límites de emisión, ¿ah? De este tipo o sea, más bien de emisión, no de emisión, sino que de existencia de este contaminante en el ambiente, ¿ah? El Decreto Supremo 2114 del año 2002 establecía una concentración de microgramos por metro cúbico en 24 horas de 400 microgramos y un anual de 100. Bueno, esto se pretende bajar, es decir, hacer más exigente la norma, ¿ah? En la concentración de 24 horas u horaria se baja de 400 a 200, y la de concentración anual se baja de 100 a 40. Esto para hacerlo más acorde con los límites que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, la norma de dióxido de nitrógeno, que es peligrosa también, obviamente, para la salud de las personas, va a tener estas modificaciones probablemente una vez que se elabore el proyecto definitivo. Rodrigo. Bueno, otra revisión importante que tiene lugar en este bienio 2022-2023 es la actualización del Plan de Prevención y de Contaminación Atmosférica de la Región Metropolitana. Pero la tramitación recién se ha iniciado, ¿no? A fines del año pasado se inició la tramitación y se estableció un plazo de 60 días para recepción de antecedentes y la conformación de los comités operativos ampliados, que son los asesores, en definitiva, para dictar la norma. Es decir, está en su fase inicial, esta actualización o revisión del plan de descontaminación de la región metropolitana. Por lo tanto, no tenemos conocimiento todavía del contenido que va a tener o de las modificaciones que se van a proponer al plan vigente, pero es necesario estar pendiente, obviamente, de cómo se va a ir desarrollando la revisión de este plan de descontaminación, porque naturalmente afecta a gran parte, a todo el sector industrial de la región metropolitana. Por lo tanto, al menos de la región metropolitana, por lo tanto es necesario estar atento a la regulación y cómo podrían afectar la regulación del plan de descontaminación a la actividad industrial de la región metropolitana. Sí, solamente complementar, Iván, que aquí justamente está en proceso de formación del Comité Operativo Ampliado. Entonces eso implica que que ACIMED, por ejemplo, otras organizaciones gremiales pueden designar un representante para que los representen en el proceso. Así que eso también es un mensaje importante que se puede aprovechar. Claro. Bueno, una norma nueva también, para que ustedes vean la preocupación del Ministerio del Medio Ambiente en los temas de contaminación atmosférica, ¿no? Según ha señalado la propia ministra del Medio Ambiente, aquí los tres principales problemas son la crisis climática, la crisis de contaminación y la crisis de biodiversidad. Por lo tanto, se le ha dado un enfoque importante, aparte del tema climático y de biodiversidad, con la pronta término de tramitación del proyecto del Servicio de Biodiversidad Áreas Protegidas,
También el tema de descontaminación atmosférica es relevante. De aquí se inició el 2018 la dictación de este plan de descontaminación atmosférica por material particulado 2,5 en el Valle Central de la región de O'Higgins, y además se incorporó la actualización del plan para material particulado 10, de 10 micrometros, ¿no? Entonces, en este momento está para toma de razón de la Contraloría el decreto, o sea, está a punto de entrar en vigencia este plan de descontaminación, y el objetivo, obviamente, es recuperar los niveles de las normas de calidad. Ese es el objetivo de todo plan de descontaminación. O sea, disminuir los niveles de contaminación, recuperar los niveles a las normas, a los límites de las normas de calidad que señalan para cada contaminante, en este caso para material particulado 2,5 y material particulado 10, con concentración diaria y anual. Y este plan considera un plazo de 10 años de implementación para que se adapten las fuentes reguladas y para que se cumplan las exigencias del plan. Es un plazo largo, se podría considerar, pero es razonable porque es una norma nueva, por lo tanto tiene que haber una adaptación en el tiempo y ver cómo se van exigiendo las condiciones del plan para que las distintas actividades que están reguladas puedan disminuir, en definitiva, las emisiones y lograr que se recuperen los niveles de contaminación y se cumplan las normas de calidad, en este caso. Y por último, se establecen también medidas de control para la combustión, principalmente de quema de leña, que es un tema de contaminación en el sur de Chile muy grande, y en la sexta región también. También las medidas de control para fuentes industriales, transporte y quema agrícola, que también en el sur de Chile las quemas agrícolas son fuentes de contaminación relevantes. Por lo tanto, bueno, como les digo, está a punto de entrar en vigencia, de que tome razón la Contraloría y entre en vigencia este decreto, pero es importante considerar este plan para la sexta región. Sí, también una acotación, que en toda esta dictación de normas y planes de descontaminación, un aspecto muy relevante es que se hace un análisis económico y social del impacto de la norma. Entonces ahí es muy importante cuál es el costo económico para las empresas del cumplimiento de la norma, y ahí yo creo que hay una instancia de poder influir, dar antecedentes relevantes respecto al costo. Entonces, en ese proceso, en esa instancia, en ese análisis económico, es donde yo creo que las empresas pueden aportar también con un poco de realidad, ¿ah? De qué es lo que está, y práctico, con la experiencia de los procesos y las medidas de prevención, de mitigación que se tengan que implementar fruto de la norma. Así que eso también es muy relevante tenerlo en cuenta. Bueno, con eso pasamos revista a nuestro juicio las principales normas que se están revisando, que se están creando, y que pueden ser aplicables a la industria, que pueden afectar a la industria, evidentemente. Todas las normas de emisión, de calidad que revisamos están en este momento en tramitación, y es necesario tenerlas presentes, porque, bueno, son las priorizadas por el gobierno para este año, ¿no? En definitiva, o sea, es lo que se pretende ejecutar. Iván o Rodrigo, no sé, este es un ¿Sí? tema súper delicado, el tema de MP 2,5. Nosotros tratamos de aportar con el gobierno cuando teníamos un círculo de lo que tenía que ver con estufas, con calefactores, a pellets, y la verdad que la posibilidad de llegar al 2,5 era muy, muy difícil. Yo no sé cómo andamos con este 2,5 a nivel internacional. ¿Es un promedio? ¿Estamos dentro de la norma o estamos siendo más papistas que el Papa? Porque la verdad que llegar a ese nivel es realmente difícil. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, te diría que el estándar que se ha colocado en el 2,5 responde a la regulación internacional. Incluso diría que no es tan exigente en algunos casos. Entonces, en ese sentido, es un poco la intención, y todos estos planes están de acuerdo al estándar internacional, ¿ya?
Estamos conscientes de la dificultad y, bueno, hay que aplicar las mejores tecnologías posibles, pero es muy importante tener la retroalimentación de ustedes para ver cuáles son las dificultades que ve la industria en la aplicación y el cumplimiento de estas normas. Así que muy interesante el comentario, Marcelo. Sí, bueno, agregando un poco, complementando lo que dice Rodrigo, evidentemente la norma 2,5 empezó a regir posteriormente al PM10, ¿cierto? Que es la norma de material particulado por excelencia, podríamos decir. Pero claro, el 2,5 son los microgramos más chicos que entran los alveolos y producen mayor daño a la salud de las personas. Entonces, evidentemente era importante regularlo. Pero claro, como dice Rodrigo, esto obedece, no son caprichos, no son simplemente una norma arbitraria que se coloca un valor determinado y que debe ser cumplido por todos. Aquí hay evidentemente conocimiento y análisis de las legislaciones comparadas, o sea, cómo se regula esto en otras partes del mundo, y además es necesario tener en consideración los criterios sanitarios, es decir, si bien tal vez puede ser incluso más exigente las de la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, si no llegamos a eso, a lo menos tener estándares que efectivamente protejan la salud de las personas, y por eso a veces son vistas como bien exigentes, pero todo apunta a que podría ser aún más exigente esta norma. Bueno, finalmente queríamos compartir con ustedes, después de revisar la normativa, más que nada administrativa o reglamentaria, algunos proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso actualmente, en materia ambiental, y que nosotros creemos que pueden ser importantes para que la industria las tenga en consideración. Por ejemplo, esta que establece restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes y saturadas. Como vimos, generalmente para establecer un plan de prevención o descontaminación se requiere previamente que haya una norma primaria de calidad y que una zona determinada del país se haya declarado como latente o saturada, es decir, latente que esté entre el 80 y 100% de la norma de calidad, y zona saturada que sobrepase el valor de la norma. Por lo tanto, si es latente, se requiere un plan de prevención para no pasar la norma. Y si es una zona saturada, es decir, que ya sobrepasó la norma de calidad, se requiere un plan de descontaminación, es decir, para recuperar los niveles de la norma. Todo esto, en definitiva, apunta a descontaminar, evidentemente, la zona y lograr que no se excedan los niveles que se consideran tolerables a través de las normas de calidad de contaminantes. Ahora, ¿qué es lo que el objetivo de este proyecto de ley? Que debiera ser aprobado en el corto plazo, ha tenido una tramitación rápida en el último tiempo. Está en el tercer trámite constitucional de la Cámara de Diputados, por lo tanto ya el último. Aquí el objetivo del proyecto es establecer una regulación en el periodo que media entre que se declara zona saturada o latente y se dicta el plan de descontaminación, porque entre el primer hito, es decir, la declaración de zona latente o saturada, y el segundo, que es la dictación del plan de prevención o descontaminación, puede pasar mucho tiempo. La tramitación de estas normas a veces es larga. Entonces hay un periodo gris, un periodo de indefinición. ¿Qué sucede con zonas que están a punto de quedar contaminadas, o ya están contaminadas, es decir, saturadas, pero que no hay ninguna regulación sobre ellas? Es decir, no hay ningún plan de descontaminación que establezca exigencias, controles, medidas para lograr el objetivo de descontaminación. Entonces, en eso, el objetivo de ley este proyecto de ley tiene por objeto regular qué pasa en ese periodo intermedio, ¿no? Y para los proyectos que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso es principalmente lo que pretende este proyecto de ley, estableciendo ciertas exigencias para estos proyectos. Si hay impactos significativos, puede incluso se rechacen o se exija un estudio de impacto ambiental.
para este tipo de proyectos en este periodo intermedio. Pero bueno, hay que ver cómo se va desarrollando este proyecto y ver cuál es el proyecto definitivo que será aprobado en el Congreso. ¿Está, Rodrigo? Ya, otro que nosotros encontramos interesante, aunque no le vemos no creemos que salga a flote, porque es bastante extremo en realidad, es un proyecto de ley que se ingresó en el año 2020 y está en primer trámite constitucional del Senado y que exige resolución de calificación ambiental para proyectos que se hayan evaluado o aprobados con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad, es decir, anteriores al año 1997, en que empezó a regir el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental y por lo tanto se empezaron a hacer las primeras evaluaciones ambientales de proyectos. Ahora, antes del año 1997 había ciertos tipos de evaluación, pero naturalmente no eran con la exigencia y con la estructura y con la reglamentación que existe hoy en día y que empezó a existir desde el año 1997. Pero antes de ese año, obviamente, habían proyectos contaminantes que no ingresaron al sistema y que siguen operando. Entonces, en el fondo, la intención de este proyecto de ley es que esos tipos de proyectos que no ingresaron al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque empezaron a funcionar antes de la institucionalidad ambiental, es decir, antes del año 1997, se sometan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Se sometan a las normas actuales. Lo que puede ser, claro, bien intencionado, pero tiene sus problemas, es decir, cómo se le va a aplicar la normativa actual a proyectos que ya estaban en operación antes de 1997. Un problema de irretroactividad de la ley, entre varios. Otro problema podría ser determinar cuáles son las actividades que están en funcionamiento antes del año 1997. O sea, eso hay que hacer un catastro sobre eso. Lo otro es que no es que esas actividades que están en funcionamiento estén desreguladas. Obviamente están sujetas a los permisos sectoriales, están sujetas a fiscalizaciones, a fiscalización de la Seremi de Salud, o eventualmente de otros organismos sectoriales, por lo tanto no es que estén completamente sin ninguna regulación, en fin. Pero lo que pretende este proyecto de ley es que se exija una resolución de calificación ambiental, es decir, que ingresen estos proyectos que operan desde antes de la institucionalidad ambiental, que ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y aquí todo tipo de proyectos, o sea, cualquier proyecto que sea susceptible de causar impacto ambiental. Y se obliga a estos proyectos que no cuentan actualmente con una RCA, tienen un plazo de 12 meses para obtenerla, de que también es bastante drástico, porque generalmente la evaluación ambiental del proyecto puede demorar bastante tiempo, más allá de 12 meses, por lo tanto es un poco ilusorio esta norma. Pero bueno, está en trámite y puede ser relevante para la industria. O sea, hay que seguirle cómo sigue su tramitación en el Congreso para ver si tiene finalmente pies y cabeza este proyecto. Y por último, creemos importante mencionarles que existe en este momento en el Congreso un proyecto que se refiere al lavado verde de imagen, o el llamado también greenwashing. Este proyecto de ley ingresó en el año 2022 y hace poco, en enero de este año, fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en su primer trámite constitucional. Pero está avanzando rápido, y tiene cierta aceptación en determinados ámbitos de la sociedad, no así en aspectos en la industria. Por ejemplo, la SOFOFA ha sido bastante crítica de este proyecto de ley de greenwashing. ¿Y qué es lo que pretende este proyecto? En el fondo, la intención es que cualquier empresa no haga alarde de que son
buenos con el medio ambiente, que ellos tienen productos que son amigables con el medio ambiente, en fin, publicidad sobre sostenibilidad que no sea demostrable. ¿Eh? Eso es lo que pretende este proyecto de ley. O sea, que no se beneficie una empresa diciendo que es sustentable en circunstancias que no lo es, efectivamente, que tiene conductas contaminantes, por ejemplo, pero que en sus memorias o en su página web dice que efectivamente es sustentable y relata una serie de medidas que adoptan para cumplir con esa sustentabilidad y que en el fondo no son demostrables o realmente son falsas directamente. Entonces, esto es lo que se llama el lavado verde de imagen. En el fondo, vender una imagen distinta de la que es. Y entonces, este proyecto de ley tiene por objeto regular y prevenir y sancionar con fuertes multas el lavado o ecoblanqueo. Y se establecen obligaciones, prohibiciones y sanciones a empresas que efectúen publicidad de la sustentabilidad que no, en definitiva, no sea demostrable. Ahora, este proyecto es bastante polémico, no está muy bien regulado, pero tiene aceptación, como les digo, en ámbitos de la sociedad, principalmente porque, bueno, la gente en estos tiempos, de alguna manera también prefiere empresas, productos, servicios que sean sustentables. Es decir, a tono con los tiempos del cambio climático, de la pérdida de diversidad, en fin, y por lo tanto hay intención entonces de cumplir con de adquirir o tener servicios que apunten a la sustentabilidad. Entonces, ese es el principal objeto de este proyecto de ley, y yo creo que también a la industria le puede servir, o sea, le puede interesar seguir adelante, seguir analizando su tramitación en el Congreso. Bueno, aquí yo creo que podríamos intervenir con Rodrigo simultáneamente en las conclusiones relevantes para la industria, especialmente para CIMED o para socios de CIMED. Bueno, en primer lugar decir que con todo lo que hemos relatado hasta el momento, la principal norma ambiental evidentemente sigue siendo la ley 19.300, sobre base del medio ambiente, que regula los diversos instrumentos de gestión ambiental. Todo lo que hemos hablado sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental, normas de emisión, normas de calidad, planes de prevención y descontaminación, se regulan por esta norma. Existe un reglamento que establece cómo se deben dictar, un reglamento del CIA, cómo se deben dictar las normas y los planes, que obviamente están acorde ese reglamento con la ley 19.300. Eso como primer mensaje claro es que tenemos una norma que regula y que sentó las bases de la institucionalidad y la gestión ambiental en Chile desde el año 1994. Sí, quizás, bueno, como segundo tema, destacar el proceso de industrialización que está viviendo el país y que quiere impulsar a CIMED, y ahí relevar la importancia de que hay que desarrollar, hay que implementar sistemas de gestión ambiental y social robustos. O sea, creemos que ese proceso de fortalecimiento de la industria pasa también por un fuerte desarrollo de los temas ambientales, de los temas sociales, lo que incluye la gestión de los riesgos normativos. Eso nosotros lo estamos viendo en la industria, hay mucha sensibilidad al respecto, pero creemos que hay que hacer un esfuerzo adicional, que un poco se adecúa a los tiempos y a las expectativas que tiene la comunidad también. Entonces ese es un mensaje importante. Pero estamos conscientes de que este aumento regulatorio, de todas maneras, puede generar una competencia desleal con países no OCDE. O sea, estos países tienen costos menores al tener menos regulación, entonces ese es un tema que hay que abordar también con las instancias del Poder Ejecutivo y el Legislativo, de manera de abordar los tratados de libre comercio. Y siempre pensar que la normativa no solo son riesgos, no solo son mayores costos, sino que también son oportunidades.
Eso hay oportunidades de ser más competitivos, de ser más eficientes en los procesos, y estamos seguros que eso trae beneficios económicos a la producción. Perdón, Rodrigo, y también, evidentemente, los temas de sustentabilidad, las políticas ESG que tú mencionaste anteriormente, que se incorporen en las políticas de sustentabilidad en las empresas, les da un margen de acción mayor y una mejor apreciación por parte de la sociedad. Por lo tanto, hay beneficios reputacionales, si podríamos ya denominarlo actualmente, y que son oportunidades que las empresas deben aprovechar, ocupando las mejores tecnologías disponibles para que en sus procesos sean lo más eficiente posible y lo más sustentable posible. Y además, bueno, y ¿sí? Perdón, Rodrigo, lo que pasa es que tenemos un compromiso con los socios de terminar siempre a las 11 de la mañana. Estamos terminando. Creo que el tema es importantísimo. Hemos dado este primer paso para aquellos que no habían escuchado todo esto, o habían escuchado poco, o sabían la mitad. Hemos dado un gran paso con ustedes, lo cual agradecemos, y a lo mejor hace necesario volver a reiterar algunas partes en forma más específica. En general, hoy nuestros socios ya no pueden decir, no tenía idea de toda esta regulación, y seguramente en la próxima semana vamos a poder ratificar alguna o especializar alguna, viendo un poco más a los riesgos y oportunidades del cambio climático, porque todo esto va para allá. Lamentando no poder ofrecerle más tiempo, porque la verdad que se nota que... Habíamos terminado, así que no te preocupes. Sí. Ya. Así que agradecerle, nosotros también, por otra parte, estamos en contacto, ya nosotros hemos hecho, ayudando a nuestros socios y hermanos del gobierno, hemos estado siempre tratando de hacer estos APL, Acuerdos de Producción Limpia, que llevan información y llevan mucho apoyo en la mejora de los procesos para lograr esto. Y estamos actualmente en contacto ahí, trabajando esto con Mirta, justamente, con Joana Guzmán de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, donde viene luego, y esperemos que así sea muy luego, otro acuerdo de producción limpia donde los socios pueden participar también y autoevaluarse con apoyo del gobierno, no para acusarse o para que los multen, sino que al revés, para que esta buena intención de querer ir buscando este apoyo a la mejora medioambiental sea considerada ¿cierto? Con algún apoyo del gobierno, y ya lo vamos a definir cuando estén definidos. Así que lamentablemente por el tiempo, quiero agradecerle a Iván y a Rodrigo, excelente charla, muy completa. Entiendo que esta va a quedar a disposición, Rodrigo o Iván. Sí, absolutamente, ya se la mandé a Mirta, así que eso está andando. Sí. Está en pantalla, ¿no es cierto?, los mails de Rodrigo y de Iván, ¿no es cierto?, para que ustedes, estimados socios, que están viendo esto, puedan hacer algún tipo de consulta más cercana y más al traje a la medida, porque hay cosas que hay que ir viendo de lo que uno puede y no puede hacer. Así que agradecerles, en honor del tiempo, agradecerles la participación, estimado Rodrigo, Iván, muy, muy completa. La verdad que uno se asusta con tanta restricción, uno se asusta con tanta norma, pero es el mundo nuestro el que tiene que seguir funcionando, y creo que tenemos que irnos subiendo en la medida de nuestras fuerzas, posibilidades, y sin dejar de producir, y es lo que nos preocupa. Eso lo hemos dicho al gobierno hace poquito. Estamos de acuerdo que hay que cuidar el medio ambiente, pero si tengo que dejar de comer y tengo que dejar de producir y terminar con puestos de trabajo, ayudémonos, porque a la larga esto es el mundo de todos. Bueno, muchas gracias a todos, y nos esperamos, por supuesto, el próximo jueves, ¿no es cierto? Ahí ahora le estoy viendo la cara a todos, y todos con cara preocupados, pero no se preocupen, vamos a ir saliendo de a poco. Las tortas que comerse de la Portorreja, dicen, pero necesitamos este golpe, ¿cierto?, de azúcar fuerte que nos da Iván y Rodrigo para saber en qué mundo estamos viviendo y cómo se nos viene la mano. Amigos, gracias por escuchar. Nos estamos viendo el próximo jueves. Realmente tenemos la segunda parte
con Rodrigo y Iván, riesgos y oportunidades del cambio climático para la industria. No todo va a ser riesgo, no todo va a ser castigo, no todo va a ser persecución, sino que también hay oportunidades. Realmente me interesa el tema, así que espero vernos otra vez el jueves. Muchas gracias y estamos... Gracias. Muchas gracias. Muy Chao, bien. chao. Hasta luego. Chao. Gracias, Marcelo. Chao. Gracias a todos. Gracias, Marcelo. Gracias, Mirka.